Ahí está. Esperemos que ahora me salga bien. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, Sí. Fíjense que yo ahí le puse tímidamente, pero está el sistema de referencia. ¿Mm? Bien, entonces vamos a la primera situación, justo antes de iniciar el movimiento. ¿Qué tenemos nosotros? A ver, suma de fuerzas en dirección horizontal igual a 0 y en dirección vertical también. ¿Sí? Porque estamos ahí, ojo, movimiento inminente ahí, en el borde. Entonces, ¿qué tengo yo de fuerzas horizontales? Fíjense, la fuerza de 230 newton que apunta hacia la derecha, que según el sistema de referencia sería positiva, y la fuerza de fricción estática que apuntaría hacia la izquierda, apunta, digamos, a la izquierda, entonces sería en nuestro sistema de referencia negativa. ¿Sí? Entonces, esa es la suma de fuerzas. Como todavía no se logra el movimiento, ¿sí? Sería igual a 0 esa sumatoria. Estoy ahí en el borde. Es una situación límite esta. Bien, entonces de ahí yo puedo decir que, bueno, la fuerza, esa de 230, vale lo mismo que la fricción estática, como le estaba diciendo hace un ratito. ¿Y qué pasa con las fuerzas en I? Si nosotros sumamos verticalmente, tenemos que la fuerza normal apunta en el sentido positivo y el peso en el sentido negativo. ¿Sí? Entonces, la normal menos peso igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no se está moviendo este cuerpito tampoco, digamos, verticalmente. Y de esa situación sacamos que la normal, la fuerza normal es igual que el peso. Entonces, aplicando la definición de fuerza de fricción estática, que es el coeficiente por la normal, ¿sí? Que es el valor máximo que se obtiene justo en este momento en que está justo por alcanzar o dejar el reposo para alcanzar el movimiento, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción estática decimos que es igual a la F, a la fuerza aplicada de la primera ecuación, y la normal igual al peso de la segunda ecuación. Entonces ahí tenemos los dos datos, por lo tanto si despejamos el coeficiente nos da 0,46. ¿Sí? Fíjense que este coeficiente es el resultado de dividir dos fuerzas, o sea, que no tiene dimensiones. Adimensional, se simplifican los newtons. Ahora, en la segunda situación, ¿qué pasa? Ya aplicando los 200 newton, dice que se logra mover a la cajita con velocidad constante. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Estamos en equilibrio o no? Si la velocidad es constante, significa que no hay aceleración. ¿Sí? Entonces continuamos en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si volvemos a aplicar la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vemos que, vuelvo acá al diagrama cuerpo libre, tengo la fuerza de 200 en sentido positivo y la fuerza de fricción ahora cinético, dinámica, en sentido contrario. ¿Sí? Esas son las dos que me harían la sumatoria de fuerza. Y como está con velocidad constante o aceleración cero, esa sumatoria igualada a 0. De lo cual sacamos que esa fuerza tiene que ser igual que la fuerza de fricción, pero ahora cinético-dinámica. Y aplicando la sumatoria de fuerzas en I, vemos que la normal
en el sentido positivo, el peso en el sentido negativo, ¿sí? Igual a 0 porque tampoco se mueve verticalmente en este caso, de lo cual sacamos que la normal vale el peso. Entonces, sabiendo que la fuerza de fricción dinámica o cinética vale el coeficiente de fricción por la normal, ¿sí? Reemplazamos y despejamos el coeficiente de fricción y obtenemos que vale 0,4, también un número dimensional. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, por mi parte sí. Bien. Vamos con el tercero, a ver. ¿Quién me lo lee? Yo, profe, Bueno, dice un bloque de hielo de 8 kilogramos de masa liberado del reposo en la parte superior de una rampa sin fricción de 1,5 metros de longitud alcanza una rapidez de 2,5 metros sobre segundo en la base de la rampa. ¿Qué ángulo forma la rampa con la horizontal? bueno, ahí está, si ven en la pantalla, la representación, ¿no? El cuerpo de 8 kilos, que está con velocidad inicial 0, luego se desliza. ¿Sí? Es importante ahí que nos hablan sin fricción. Y en la base de la rampa alcanza esa velocidad, como dijo la compañera. Bien, entonces vamos a plantear qué es el diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujar todas las fuerzas que estarían actuando ahí. Fíjense. Tengo el peso, que bueno, ahí no parece muy vertical, pero tendría que ser siempre vertical y apuntando al centro de la Tierra, ¿sí? Así como lo dibujé en el problema anterior. Y en este, siempre el peso va apuntando hacia el centro de la Tierra y vertical. Después, ¿qué más? ¿Qué vamos a decir para ver qué fuerzas están actuando acá? Bueno, este cuerpo está apoyado en una superficie, entonces pueden haber dos fuerzas. La fuerza normal, que le aplicaría la superficie al cuerpo, y la fuerza de fricción de contacto entre las dos. En este caso, el problema me dice que no hay fuerza de fricción, ¿ven? Por lo tanto, me quedo con la normal. Después, no hay una cuerda que esté actuando, no hay tensión entonces, ¿sí? No hay otra fuerza que lo empuje, nada. Esas son las dos fuerzas que están presentes en este problema. ¿Sí? Eso sería dibujar el diagrama de cuerpo libre. Después, fíjense que yo ahí le agregué al lado el sistema de referencia, ¿sí? Es decir, que como este cuerpito se va a mover hacia abajo en el plano, yo le puse el sentido X, el eje X, paralelo al plano, y el eje Y perpendicular al plano, ¿sí? Porque todo el movimiento va a ser en la dirección del plano descendiendo. Entonces, fíjense que la fuerza normal coincidiría ahí con el eje Y, ¿sí? Pero el peso, la fuerza peso, no coincide con los ejes. Entonces, si retomamos lo que pusimos en la hoja 1, nosotros tenemos que descomponer esa fuerza o expresar esa fuerza, ¿sí? En ambos ejes. Es decir, trabajar en lugar de con el peso, con sus componentes. Como lo hemos hecho en el curso de ingreso cuando teníamos un vector que formaba un cierto ángulo con el eje X, ¿sí? Y obteníamos sus componentes. Bueno, de la misma manera. Es decir, proyectamos paralelo al eje Y por el extremo de la fuerza peso
y paralelo al eje X por el extremo de la fuerza peso, y ahí se ven con más negritas, ¿las ven? A las componentes. ¿Sí? Componente X del peso, componente Y del peso. ¿Se entiende eso? Ahí ¿Lo les podemos ver puse. de nuevo, profe? ¿Cómo? ¿Lo podemos volver a ver? ¿Ahí lo están viendo o no? Sí, ¿Qué parte? A ver. la de la descomposición de fuerzas del peso. Bien, bueno, acá el peso, como está en el dibujo 1, ¿ustedes pueden ver mi cursor? Sí, Bueno, ven, este es el peso que es vertical. Bueno, yo dibujé acá el sistema de referencia, eje X, eje Y, y fíjense que el peso no coincide con ninguno de los ejes. Entonces lo que debo hacer es descomponer ese vector o ese peso en los dos ejes. ¿Sí? Entonces proyecto paralelamente al eje y me voy a dar con que esta que está acá, la componente X del peso. ¿Sí? Y proyecto paralelo al eje X hasta el eje y esta que está aquí, que estoy ahora señalando, sería la componente Y del peso. Ahora, no les hable nada de cuánto van a valer. Por eso, primero hasta ahí. ¿Se entiende que cómo hago para descomponer un vector? sí. Sí, profe. ¿Sí? Es lo mismo que hacíamos, nada más que ahora los ejes están inclinados. ¿Sí? Por ahí por eso les resulta raro, pero es lo mismo Y que lo hacíamos. hacemos horizontal. Claro, nada más que ahora los ejes están rotados porque lo hago coincidir con el plano donde se desliza el cuerpo. Entonces, fíjense, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo acá cuando yo tengo que descomponer? ¿Sí? ¿Qué ángulo uso? Porque yo siempre, cuando quiero calcular las componentes, aplico trigonometría, ¿verdad? Y digo, el módulo, ahí se forma un triángulo, rectángulo, y uno de los, justamente el módulo del vector era la hipotenusa, en ese triángulo rectángulo, ¿lo ven? En este, y cada uno de los catetos, podemos decir que sería este y este que está acá, que es lo mismo que este, serían las componentes. Entonces ahí juega un rol especial el ángulo que forma el vector peso con los ejes, o el X o el Y. Entonces nosotros acá, en esta situación, lo que tenemos como dato es el ángulo, perdón, lo que tenemos que obtener, pero sí sabemos que el ángulo que va a formar el peso con el eje Y va a ser el mismo ángulo del plano inclinado. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Y eso es lo que yo acá abajo les explico. Miren, ¿por qué alfa se forma entre el eje Y y el peso? ¿Sí? ¿Por qué alfa es este angulito que yo estoy señalando acá? ¿Por qué está ahí el ángulo alfa y no acá, por ejemplo? Entonces eso es por una propiedad de la geometría que está bien expresada acá. A ver, miremos el ángulo este que está dibujado con negro. ¿Ven? Es un ángulo cualquiera que yo dibujé. ¿Sí? Ese angulito, esa es la abertura que está marcada aquí. Ese es un ángulo, no sé, 20 grados, 50 grados, lo que sea. Ahora, si nosotros, a ver, repasamos de tercer grado, un ángulo está formado por dos segmentos, ¿no es cierto? Así, y que se cortan en el vértice, que sería el puntito este. Entonces, estos segmentos que forman el ángulo se llaman lados, ¿verdad? Lados. Entonces, ¿qué me dice la propia de geometría? Que si nosotros trazamos perpendiculares a cada uno de los lados de ese ángulo que está dibujado en negro, que serían estas rectas que están en rojo, ¿ven? Dos perpendiculares, una perpendicular
al lado este superior. ¿Sí? Y otra perpendicular acá, esta que está con rojo que sube al lado inferior. Entonces, si nosotros trazamos perpendiculares a ambos lados del ángulo, lo que se forma ahí, en esta abertura, es el mismo valor de grado en grados que este. ¿Sí? ¿Se entiende la propiedad? Sí, profe. Bien, entonces eso mismo está pasando acá con el peso. Miren. Miren, el peso, a ver, veamos el ángulo negro, que sería, miren, lo voy a marcar acá con el cursor, es el plano inclinado y la horizontal. Ese es un ángulo, que sería alfa. Ahora, ¿cuáles son las perpendiculares a esos lados del ángulo alfa? Miren, la dirección del peso, ¿ven? La dirección del peso es perpendicular a este lado. ¿Sí? Y después el eje Y es perpendicular al otro lado, que es el del plano. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Seguro? Bien. Bueno, entonces por eso es que el ángulo alfa que forma el plano inclinado, digamos, es este ángulo que está acá, el que forma el vector peso con el eje Y. Entonces, ojo aquí, que cuando yo voy a hacer la descomposición del peso en sus componentes X e Y, resulta que el ángulo del vector peso está referido al eje Y. Por lo tanto, la componente esta que está en el eje Y es el cateto adyacente en el triángulo rectángulo este del que hablamos hace un ratito. Por lo tanto, la componente Y va a ser el módulo del vector por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y la otra componente, que sería la componente X, fíjense que estaría por acá abajo lo mismo, si la trazo paralela, sería el opuesto a alfa, por lo tanto, esa componente X va a ser la hipotenusa, digamos, o el módulo del vector, por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? ¿Ven que acá se nos cruzan las cosas? Nosotros antes, cuando decíamos, bueno, tengo un vector, ese vector forma un ángulo de 20 grados con el eje X, decíamos, bueno, la componente X va a ser el módulo del vector por el coseno del ángulo, y la componente Y va a ser el módulo del vector por el seno. ¿Por qué? Porque el ángulo o la dirección de ese vector estaba dado respecto del eje X. En cambio acá, y eso tiene que prestar atención, el ángulo se forma con el vector y el eje Y. Por lo tanto, acá se nos cambia la situación. Y las componentes ya pasan a ser la X con el seno y la Y con el coseno. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tengo el diagrama de cuerpo libre, el sistema de referencia, descomponemos el peso, nos lleva un tiempito para explicar esto, porque las componentes nos quedan como cambiadas ahora. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer ahora es aplicar la segunda ley de Newton, porque nos está diciendo el problema que esto, fíjense, tiene una velocidad acá, 0, parte del reposo, y al final del trayecto tiene una velocidad distinta de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una aceleración ahí.
Entonces hay una fuerza que está provocando esa aceleración. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, yo en la parte donde a X le cambiaron seno y ahí le pusieron coseno no entendí muy bien. No sé si podría volver a explicar, por favor. Sí. A ver, me resultaría más fácil con el pizarrón, pero voy a ver si la cámara me acompaña. Espérenme un ratito. No sé si me llegan a ver ahí. No sé por ahí se me apaga el rato. ¿Se ve bien? Sí, se Sí, ve profe. bien. Bueno, entonces. Yo tengo ahí el cuerpo, ¿sí? Y esta es la fuerza, peso. ¿Se apagó? Sí, profe. Ay, Dios. Bueno. No me lo deja. Bueno. Le voy a seguir explicando acá nomás. Profe, una consulta. Sí. ¿No hay forma de que se conecte, por ejemplo, desde el celular, así se mantiene la cámara? Ay, la verdad que no, nunca lo hice. Claro, yo tampoco estoy entendiendo ahí, me parece que es porque cuesta verlo en el Sí, PDF. sí lo entiendo. El tema es que, a ver, ahí me fijo. ¿Cómo hago para transmitir de acá? A ver. Ahí lo intento, chicos. Aguárdenme un minuto. Bien, a ver ahí. ¿Qué es lo que se ve? Ahí y si lo pone el teléfono del costado, se va a ver mucho mejor. A ver, Se no va sé, a ver como la... ¿se está viendo con la cámara frontal o...? Con la frontal ahí se está viendo. Ahí Así se como ve. está ahora, se ve la pizarra. Ah, bien, buenísimo. Pero yo acá no lo detecto. A ver, espera un minuto que lo acomodo. A ver. Ahí. Profe, si yo el teléfono se ve mucho mejor. No sé, así, a ver. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Se ve el dibujo que hice? Sí, profe. ¿Ahí lo Sí, logran ver? profe, se ve bien igual ahí. ¿Se ve? ¿Usted dice que lo ponga acostado al teléfono? Y acostado sería como para usar toda la pizarra, porque ahí no se la ve completa. Ahí ya se ve completa. Ah, Ahí está. ¿O se ve muy mejor que el que tenía, se ve, profe. HD de una producción. bueno, En ahí serio, profe, se ve re clarito, más cerca. Profe, y antes de que largue, ¿puede dejar de compartir pantalla así se ve aún mejor en la grabación? a ver. Será esta, a ver. ¿Hasta ahí? De 10, de 10. Genial. Gracias, profe. Ahí se ve bien. Sí, se ve la pizarra y se ve su mano nada más. Listo. No está bien, pero ahí se ve bastante bien. Bueno, a ver, entonces ahí lo que yo les decía era que estaríamos las dos fuerzas. No, la verdad que no lo había pensado, les agradezco que... ahí, la normal, ¿sí? Y el peso. Entonces, el sistema de referencia nuestro va a ser, lo voy a poner por acá arriba, el eje X y el eje Y.
¿Sí? Entonces, la fuerza normal coincide con el eje Y. ¿Ven? Pero el peso no. Entonces lo que tengo que hacer es descomponerlo. Es lo que les decía. Profe, disculpe. Seguimos con problemas de producción. ¿Qué pasó? Porque usted ahora está hablando por la computadora, entonces en la grabación va a salir su nombre nomás, no va a salir la pizarra. Tiene que desactivar ese audio y activar el del teléfono. A ver, espere, ¿cómo hago? Apago el audio de la computadora entonces. Y enciende el del teléfono, así sale en la grabación. Ay, se me fue. Ahí se me fue todo. Ahí apago la cámara. Ay, espera. No sé qué hice. A ver ahí. Ahí me aparecen las cosas. Sí, se ve bien. Detener el video, dice. ¿Qué me había dicho? ¿El micrófono era? Claro, para que en la grabación salga la imagen de la pizarra. Ay, yo lo muevo y lo veo a ustedes. O desde la compu, profe, usted puede anclar su cámara, la del celular. No, pero ahí tienen que tocar solamente sobre la pantalla y abajo le va a aparecer la opción del micrófono. Sí, eso toqué y no. Conectar audio, ¿eso será? Sí, Eso. Wi-Fi o datos móviles. No sé. Recording in progress. Ahora lo apago y apagar. Que se acopla con la compu. ¿Me escuchan? Sí, profe, pero hay una interferencia. Pasa que nos tendría que dar clases solo con con el celular y apagar la compu o dejarla para ver el práctico nomás. Bien. Entonces, Bájale el volumen a la compu, con eso es suficiente. ahora, Sigue con. Tendría que salirse del Zoom de la compu, profe, y quedarse en la clase. No sé si